Aprovechando que estamos en una época del calendario donde hay varios torneos de una semana que pues van correlativos, la gente echa de menos un poquito, ¿no? De cierta manera lo que era el calendario antiguo, donde los Master 1000 duraban una semana y donde todo pasaba de manera mucho más rápida, todo mucho más directo. Esto pues ha reavivado de nuevo el debate, ¿no? Siempre que que llegamos a esta época del año, un poco se vuelve de nuevo al mismo debate, ¿no? Torneos de una semana o torneos de 2 semanas. También es verdad que el circuito, parece ser, la ATP, incluso Grand Slam, están, digamos, por una vía que es la de alargar los torneos cada vez que dure un poquito más, los grandes premios, entre comillas, y los aficionados y los tenistas quizás van por otro, pero claro, aquí es donde se produce un poco el confrontamiento, ¿no, amigo Diego? De la gente, la gran mayoría de la gente, la gran mayoría de los tenistas, lo que quieren a lo que realmente por donde los tiros van, ¿no? Por otro lado. ¿Qué tal, José? Pues sí, muy interesante el tema, porque hay un claro choque de interés entre una perspectiva más comercial del tenis, quizás, y la nostalgia de los aficionados de tener un espectáculo más condensado, que quizás sea más fácil de seguir, pero que a lo mejor no tiene en cuenta pues, aspectos más económicos y beneficiosos para la organización de los torneos. Yo creo que viene bien analizar el por qué la ATP y también los Grand Slam, como tú dices, quieren estirar el ciclo y hacer torneos más largos y pues comprobar también cómo hay ya varios jugadores que se han pronunciado en contra de esta tendencia y también cómo la aparentemente mayoría de aficionados pues prefieren los torneos o los Master 1000 de una semana como teníamos hace tiempo. Es un tema interesante y debatible, la verdad. Esto desde hace un par de temporadas, por ejemplo, desde hace bastantes años, Roland Garros dijo, yo en vez de 14 días voy a utilizar 15, cojo el primer domingo y alargo un poquito más el torneo. Esto, los Grand Slam, viendo que funciona, que el primer fin de semana va mucha gente, pues ha dicho el Open de Australia, pues yo también lo voy a hacer. Empezó el domingo desde 2024. Desde este 2025 el US Open también ha alargado un día más. Y el Open de Australia se está pensando incluso otro día más, coger el sábado. Wimbledon de momento se ha quedado ahí. Los Master 1000 desde hace ya dos temporadas, bueno, de 2022-2023, varios de los Master 1000 que no son Indian Wells y Miami, que ya tenían, digamos, un poquito El estatus especial, digamos, sí, sí. esta duración de 10 días, 10-12 días, pues decidieron muchos de los otros torneos Master 1000 de seguir el mismo ejemplo. En el caso de Madrid, en el caso de Roma, en concreto, y también Shanghái. Esos fueron los torneos que le siguieron a Indian Wells y Miami. Y desde este año 2025, los torneos de Montreal y Cincinnati también van a ser de 2 semanas, excepto cuando sean año olímpico. Cuando sea año olímpico seguirán siendo de una semana porque no hay, digamos, tiempo en el Vale. calendario. Pero excepto Monte Carlo y Cincinnati, perdón, excepto Monte Carlo y París-Bercy, todos los demás van a pasar a durar 12 días. ¿Esto por qué surge, amigo Diego? ¿De dónde viene y el por qué? Bueno, hay una voluntad clara de los organizadores de cada torneo de vender más entradas, por supuesto, y hacer más rentable su producto. Esto está amparado claramente por la ATP, por la WINA también, pero bueno, si quieres nos centramos en la ATP, cuyo objetivo es reforzar los grandes torneos, porque es ahí donde parece ser que es todo más rentable, los derechos televisivos, el volumen de entradas, las audiencias de espectadores in situ y por aplicaciones o por televisión. Entonces, al final se está sacrificando un poco torneos más pequeños de categorías de P250, por ejemplo, y premiando los Masters 1000. A ver, es un tema un poco polémico porque obviamente lo que se hace es alargar el tiempo de permanencia de los jugadores en esos torneos. Hay que recordar que, vale, sí, hay un día entre partido y partido de los favoritos, es decir, Alcaraz a lo mejor debuta en Madrid el viernes y juega el domingo, antes jugaba en días consecutivos, la gente puede decir, ah, bueno, mira, más descanso entre partido y partido. Claro, pero al final lo que estás haciendo es alargar una semana el tiempo que tiene que estar Alcaraz en Madrid, en este caso. Y esto lo extrapolamos a los 7 Masters 1000 que duran 2 semanas. Por lo tanto, el calendario se va estirando, hay menos tiempo para descansar, para entrenar,
y estás en rutina de competición. Claro, esto para los jugadores que llegan lejos, pues al final es bastante exigente, bastante duro. Entonces, bueno, no es sencillo. Claramente que para los torneos les viene bien porque venden más entradas, su producto pues parece que es mejor, pero hay un gran volumen de tenistas y de aficionados que no parecen estar de acuerdo con esto. Hay que tener una cosa clara, la ATP no tiene nada que ver con los Grand Slam, que esto ya lo hemos dicho muchas veces, Sí, pero para el que total. no lo sepa, y la ATP como no puede meter mano en torneos de como Roland Garros, Wimbledon y tal, dice, nosotros nuestro producto premium son los Master 1000, más allá Claro. de los 500 o los 250, que es muy poco el beneficio que les da. Claro, la ATP quiere hacer es mucho más visible, ¿no? Quieren reforzar los Master 1000 para que cada vez se parezcan más a un Grand Slam. De Exactamente. hecho, ahora un jugador fuera de los 32 mejores del mundo tiene que ganar 7 partidos para ser campeón, que Ujú. son exactamente los mismos partidos que hay que ganar para obtener el título en un Grand Slam. Por Claro. lo tanto, al final nos estamos encontrando con, sí, 4 Grand Slam, pero 7 torneos que son muy parecidos a un Grand Slam con el desgaste físico y emocional que eso genera. Al final tú multiplicas, dice 4 Grand Slam, 8 semanas al año por 2, o sea, son 8 más los 7 por 14 de los Master 1000, empiezas a sumar semanas y hay que tener en cuenta que si tú debutas un lunes, tú no estás el domingo por la tarde en el torneo, tienes que ir como 4 o 5 días antes para habituarte a las condiciones y eso, hombre, por ejemplo, si Alcaraz en Madrid tampoco le va a suponer un... digamos, sacrificio enorme el estar varios días más en Madrid o tener días de descanso, porque al final está su familia allí, pero imaginaos lo que sería irse a Shanghái, estar solo, porque al final, yo te digo Alcaraz como te digo el top 30, que a lo mejor no viaja con la familia o tiene 4 personas como puede tener Carlos, pero hay gente que viaja con el entrenador y un fisio, y está todo el día solo allí en el culo del mundo, lejos de su familia, y son muchas semanas fuera al año. Y como digo, al final los ATP lo que intentan es asemejarse lo máximo posible a los Grand Slam para potenciar su producto. Es entendible por parte de la ATP porque al final no deja de ser un negocio y Sí, es sobre normal. todo es entendible porque en los últimos años daba la sensación de que los torneos ATP 250 no eran todo lo rentables que cabría esperar, había problemas para llenar esos huecos en el calendario y no tenían el seguimiento esperable. En cambio, claro, los Master 1000 son torneos muy seguidos que generan mucha atracción mediática. Claro, la estrategia de la NBA ha sido clara, nos cargamos unos en detrimento de los otros que los vamos a reforzar y además esto lo podemos vender, lo podemos blanquear, digámoslo así, en el sentido de vamos a acoger a más tenistas en el Masters 1000, por lo tanto, más jugadores de nivel medio, medio bajo van a poder acceder al prize money que se reparte en la ATP. Muy fácil. Por ejemplo, el torneo de Monte Carlo había, si no me equivoco, José, 48 jugadores en el cuadro final. No recuerdo ahora exactamente, pero vamos a poner 48. En los Master 1000 de 2 semanas hay 96. Sí, sí, sí. Claro, esto claramente para el 70 del mundo, para el 90 del mundo, lo que le hace es acceder directamente a este cuadro final y tener un prize money en primera ronda Sí, sí. mucho más jugoso que a lo mejor unos cuartos de final en una de menos 50. Entonces, todo esto va en la línea de democratizar el tenis, mejorar las condiciones Sí, económicas del último tramo del top 100, también de la gente fuera del top 100 porque juega fase previa. Bien, esto bien, pero claro, los mejores del mundo pues sufren las consecuencias porque tienen muchas más semanas de competición. sí, hay gustos para todos, ¿eh? Al final hay gente que Sí. prefiere los 2 semanas porque tiene un día de descanso. Mira, por ejemplo, aquí vamos a ver las declaraciones de Carlos Alcaraz esta misma semana en Barcelona, que él se encaminaba por un poco más los torneos de una semana. Vamos a escucharlo. No, yo prefiero los Master 1000 a una semana. Yo creo que también los Master 1000 a una semana es mucho mejor para el tenis, porque desde primera ronda o segunda ronda ya vemos partidos de altísimo nivel. Yo creo que para la gente desde primera ronda puede disfrutar del torneo y vivirlo con ganas, que digamos. Y para nosotros el hecho de ser una semana, yo creo que se reduce los días fuera de casa o los días de una exigencia mental. Y aquí tenemos, por ejemplo, una encuesta que realicé el otro día que
la gran mayoría de la gente, estáis viendo casi un 80% de la gente prefiere torneos de una semana. Como digo, esto va un poco por gustos. Parece ser que a nivel global, en la amplísima mayoría, la gente prefiere una, tanto el aficionado como el tenista, porque es verdad que la gran mayoría de los tenistas, no todos, dicen que prefieren de una semana por lo que hablábamos, ¿no? El tema de tener que estar no tantos días de tiempos muertos. Al final los jugadores sí que están preparado físicamente para, por ejemplo, hacerlo de Monte Carlo, ¿no? Jugar partidos al mejor de 3 mangas, día sí y día también. No necesitan a lo mejor ese día de descanso como los Grand Slam. Al final los Grand Slam son torneos donde un día te puedes tirar 4 horas. Ahí sí que se echa de menos ese día libre. Pero como decimos, parece ser que en líneas generales se prefiere eso. Podemos hablar un poco de beneficios y un poco perjuicios, ¿no? Cosas que vienen bien y cosas que vienen mal. El tema de, como hemos comentado, ¿no? El hecho de poder tener cuadros más largos, más grandes, perdón, permite que haya jugadores que entren en fase previa y puedan pasar a la fase previa que tengan un ranking más bajo. Nos acordamos del caso de Marozsan en el torneo de Roma hace un par de temporadas, que él estaba con un ranking bastante bajo, pasó a la fase previa y fíjate, se cargó incluso a Carlos Alcaraz. Digamos, por ahí se tira un poco el tema. También torneos que tengan cuadros más grandes, pues permite el hecho de, como decimos, a nivel espectadores, generar más beneficios. Luego esto también se reparte a nivel global. Se reparte al final de temporada lo del prize pool que hay, de los Master 1000 o los ATP 500, para que los jugadores que hayan disputado muchos torneos de este tipo. Al final, la ATP lo que intenta es también que ese beneficio que se genera para los torneos, que alguno podrá pensar, ¿dónde va luego, ¿no? Ese dinero? ¿Se lo lleva? No, al final esto también un poco lo reparten a los jugadores y ellos también se ven beneficiados. Lo que pasa es que aquí la pregunta sería, Diego, ¿qué preferiría el tenista? Preferirá que, porque estamos hablando de los top, porque claro, el prize pool se reparte sobre todo entre los 10, 15 mejores a nivel Master 1000, ahí no está el 112. Pero ¿qué preferirá el tenista? ¿Tener 5 semanas libres al año para poder estar en su casa con su familia? ¿O prefiere esto y que en contrapartida pues tengan al final de temporada 1 millón más en el banco? Claro, yo creo que aquí hay una clara dicotomía. A mí me da la sensación de que los 20, los 30 mejores del mundo siempre van a preferir los Masters 1000 de una semana porque puedan ganar un poco más de dinero o menos. El tener más tiempo de descanso, de poder estar en casa y de no estar en rutina competitiva, pues es mejor para ellos. Y los jugadores, como hemos dicho antes, de el 60 del mundo hasta el 120 del mundo, obviamente prefieren los Masters 1000 de 2 semanas porque son mejores para ellos a nivel económico y deportivo también que un Challenger 175 o un ATP 250. Es verdad que luego además la ATP en las segundas semanas de los Masters 1000 generalmente lo que hace es situar un Challenger de alto nivel, un 125 o un 175, para que los jugadores eliminados pues puedan continuar compitiendo en un torneo de buen nivel, donde puedan adquirir puntos y donde puedan ganar partidos. En fin, yo creo que es una buena idea en general, en términos económicos, tanto para los organizadores de los torneos como en el intento de mejorar el ecosistema global del tenis, pero a los mejores del mundo pues les complica un poco y creo yo que aquí lo más interesante es conocer la opinión de los aficionados, como veíamos en tu encuesta y como da la sensación en las conversaciones que podemos tener, pues el aficionado lo que prefiere es un Master 1000 de una semana porque es más fácil de seguir, no requiere tanto tiempo estando pendiente de un torneo, de otro. Creo yo que los partidos son mejores porque al final la exigencia es mayor desde el primer momento. En estos Master 1000 de 2 semanas los favoritos, la primera ronda pues no es necesario que ofrezcan su mejor nivel. Hay una primera ronda donde no juegan los 32 mejores del mundo. Entonces al final la atención se diluye. Y en un mundo con tantos con tantas cosas, con tantos competidores a nivel de ocio, pues quizá la repercusión mediática del torneo y los espectadores pendientes de ello, pues se resienta un poco. Esto es algo que tendrá que ir analizando la ATP con el paso del tiempo, porque claro,
Ahora hablaremos de ese tema de qué puede pasar para el futuro. Claro, si con esa medida lo que haces es que haya menos espectadores viendo el torneo, aunque el torneo dure más días, pues al final es contraproducente. Al final, más allá de lo que pase por televisión, yo creo que al final, a nivel ATP y a nivel torneo, lo que interesa es la venta de entradas, que es lo que le repercute a nivel económico. Y siempre estamos viendo que los torneos, estos de 2 semanas, están con récords cada año. Claro. Entonces, ellos venden más entradas y están contentos. Les va a dar igual que por televisión las primeras 2 rondas, a nivel espectadores, es pobre. Preguntando un poco por la gente, los comentarios de la gente, y como persona que ya lleva varios años aquí trabajando de esto y que ve un poco cómo es el nivel de audiencia, mi sensación es que las 2 primeras rondas, aunque, o sea, normalmente los Master 1000 empezaban los lunes, ¿no? Para que nos entendamos. Como ahora empiezan los top a entrar a partir del viernes, mi sensación es que el primer fin de semana la atención es muy baja. Muy baja. Muy baja. O sea, estamos viendo los top debutar los viernes o los domingos jugando primera y segunda ronda y la atención es muy baja porque son partidos que no suele llamar mucho la atención a la gente. La gente yo creo que prefiere ver más partidos entre tops Sí. de manera más frecuente y no tanto jugar al top contra un jugador a lo mejor como el 100 del mundo. Es la sensación que yo tengo. Claro, ¿por qué? Porque eso ya lo tienes en Grand Slam y tienes un canto, pero tienes un canto quizás 4 veces al año. Y luego mi sensación es que la mayoría de gente empieza a engancharse a estos torneos en la ronda de octavos de final. Porque además la mayoría de eventos lo que hacen es situar los 8 partidos de cuartos de final, de octavos de final, perdón, el mismo día. Y ahí es como que hay una explosión y todo el mundo dice, ostras, vale, empieza el Master 1000. Pero eso a lo mejor es un martes o es un miércoles. Entonces, bueno, no es fácil, yo creo, para el aficionado estar pendiente durante 2 semanas en el torneo. Exactamente. Estamos hablando de beneficios, que lo tenemos más o menos claro, ¿no? El tema de que se genera más dinero para los torneos, luego eso se reparte también para los jugadores, el que algún jugador de ranking más bajo pueda entrar en algún Master 1000. Pero a nivel perjuicio estamos viendo que los jugadores a nivel, digamos, conciliación familiar no está del todo bien. Esto provoca que en algún torneo de Master 1000, que aparte ya recordamos, están obligados, a menos que haya una lesión, a disputarlo, que jugadores vayan a los torneos medio obligados sin tener muchas ganas de jugar. Y hemos visto pues muchos torneos, por ejemplo, desde hace 2 veranos estamos viendo los torneos de Montreal y Cincinnati, que aunque no son de 2 semanas, pero tienen que ir ahí por fuerza y los ves muchas derrotas en primeras rondas porque los jugadores están quemados mentalmente, digamos, a nivel cansancio mental, eso se va acumulando y al final de temporada es cuando más se siente. Y también a nivel, como digo, las 2 primeras rondas, que a la audiencia no es muy allá. Y claro, ¿qué pasa? Alguno se preguntará, oye, ¿esto por dónde puede ir? ¿Esto puede cambiar? ¿La ATP se podría llegar a plantear el cambio y la vuelta de nuevo a la historia como era sido siempre, torneos de 1 semana? Bueno, también se me ha olvidado los perjuicios. Al haber Master 1000 más largos, torneos 250 y 500... De hecho, la idea es que los 250 vayan desapareciendo para que haya más 500 y sobre todo más Master 1000. Teniendo en cuenta que aparte, Diego, va a venir el de Arabia, que es otro Master 1000 que se van a meter ahí con un poco un calzador para que haya un Master 1000 más. Y se está hablando también que de cara a 2030 hubiera también un Master 1000 en hierba, que también yo no sé si van a cambiar de una licencia a otra o es que también van a meter otro Master 1000. Al final son, como digo, muchos torneos y provoca un poco de saturación para el tenista. Sí, totalmente. Bueno, lo del Master 1000 en hierba es como la Atlántida, ¿no? Es algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo. Pero parece ser que sí, que la idea de Gaudenzi a nivel ATP es que para 2030 esté como planteado y que haya un Master 1000 en hierba, que eso es todas las preguntas que nos hacéis un montón de veces. Oye, ¿va a haber un Master 1000 en hierba? La idea es que sí, lo que pasa es que ahora con Arabia pues parece que están centrados en negociando ese tema, que parece que vendrá en 2028 y a lo mejor para 2030 o inicio de 2030 pues... Claro, pero al final nos podemos encontrar con 11 Master 1000, con los ATP 500 que pueden estar por ahí y ya está, porque al final los 250 es que realmente ni tienen espacio. Ya vemos que casi ni hay espacio para las semanas de ATP 250. Entonces ahí reforzarán el circuito Challenger. En fin, cambios muy radicales. Sí. Que será interesante ver, pero que yo creo que la ATP también tendría que contar un poco con la opinión de los top,
Pero porque al final, aquí está si la le cosa. tocan las narices a los mejores del mundo, te puedes encontrar con problemas, como ya hemos visto con esta carta firmada por el top 10 de cada Sí, circuito, en fin. pero ahí no está el tema de que los torneos se reduzcan. Ahí lo que piden es que haya más beneficios. Es como a nosotros nos Sí, sí, estáis sí. haciendo jugar más partidos, más torneos, están más semanas fuera de casa, lo normal es que se aumente. Que es verdad que la ATP, a nivel ATP, reparte mucho más beneficios que los Grand Slam. Los Grand Slam están entre un 13 y un 16, los Master 1000, algunos se acerca al 20 y pico, o sea, son unos ingresos mucho mayores, ¿no? Lo normal es que esto sea así ya para siempre. Lo digo porque si alguno se piensa si alguno volverá de una semana, lo normal es que los de una semana se queden tal y como están, los de Monte Carlo y París-Bercy, que son los Y únicos. crucemos los dedos, Y y crucemos- crucemos los dedos porque Montecarlo y París aguanten. Sí. va a ser lo normal. Ya la cosa es cómo se va a quedar. Yo esto sí que estoy informado de que lo normal es que de cara a 2030 el calendario sufra un pedazo de lavado de imagen, o sea, que haya una reestructuración bastante gorda. Lo normal es que haya bastantes torneos de Master 1000 importantes y lo normal es que tienda a desaparecer un poco los 250, que eso desaparezca, que se queden los 500 ahí un poco y que eso, que haya como 10, 11 grandes citas a nivel Master 1000 y luego estén los 4 Grand Slam, que sea lo que se dispute el día de mañana y que haya una pequeña reestructuración. Vamos a ver cómo queda, pero lo normal es que eso quede así, que eso no vuelva. Al final, mira, pues nos quedaremos con un poco, ¿no? El amor puro histórico, ¿no? de esos torneos de una semana, pero eso, amigos, no tiene pinta de que vaya a volver. Lo que sí me gustaría es escucharos a ver qué pensáis acerca de los torneos de una semana, de 2 semanas, a ver qué prefiere la gente, amigo Diego, y que nos lo dejen en comentarios y a ver qué piensan ellos. Nosotros ya aquí hemos dejado todo claro, a ver qué opina la gente. Así que muchas gracias como siempre, amigo Diego, un placer y nos Muy vemos bien, por más vídeos por aquí, a ver qué opina la gente. muy bien, adiós.